Amigos, muy buenas noches. Ya a punto de finalizar el 2022, ya estamos en unas fechas muy importantes esta noche de las que vamos a hablar más adelante. Quiero saludar primero que nada con mucho cariño a todos esta noche por haber además dadose un tiempito para mirarnos. Esta noche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un anuario. Vamos a utilizar los extractos de nuestros programas, de los más vistos, de los mejores, de los más significativos. Hemos querido utilizar casi de todos para reflejar qué es lo que ha pasado este año, ¿no? Este año, dónde han estado nuestros debates, dónde han estado nuestros acuerdos, dónde han estado nuestros desacuerdos, reflejar a todas las personas que nos han acompañado. A ver, este año, para hacer un resumen, un intento de resumen, ha sido muy bueno en cuestiones económicas, pero sin embargo ha sido un año muy tenso, muy conflictivo en temas políticos y sociales. Este año estuvo cargado y alterado por, de alguna manera, las cuestiones, los conflictos no resueltos que tenemos desde la crisis del 19 y los que también ha dejado, por supuesto, la pandemia. El tema del COVID está prácticamente resuelto. Nosotros podríamos apuntar, a pesar de que ya estamos en la sexta ola, de que estamos viviendo una normalidad casi plena en cuanto a los temas del COVID. Sin embargo, con esa normalidad han vuelto también los conflictos sociales, los conflictos sindicales y por supuesto es de eso que hemos hablado, de esa tensión que hemos hablado todo este año. Durante el gobierno de Luis Arce, que ha enfrentado problemas con distintas estrategias y distintos resultados, en algunos casos pudo concretar, pudo concertar. En otros casos no lo pudo hacer. En el último conflicto que hemos tenido casi 6 semanas de análisis en este desacuerdo en el tema de lo que ha pasado en Santa Cruz, los cívicos verdaderamente como resultado quedaron aislados. El conflicto no pudo tener un trasvase más allá de las fronteras de Santa Cruz y el gobierno finalmente aprobó una ley con la finalidad de que la medida se suspenda totalmente, ese paro se suspenda completamente, ¿no? Comentamos también en este año encuestas que nos han dicho a lo largo de este año prácticamente el mismo resultado, que los personajes políticos más importantes o aquellos por los que la gente se persuade siguen siendo los actores políticos del 2022 más el expresidente Evo Morales. El orden político, la característica del orden político boliviano este año ha sido, como los anteriores, lamentablemente, la polarización social y política. El país se halla dividido en dos sectores que cada uno apoyan un pensamiento, una acción, unos apoyan el MAS y otros sectores son antimasistas. Básicamente, nuestra polarización, en un resumen, es esa, ¿no es cierto? Estos dos lados tienen una lectura completamente distinta de la realidad y para usar, digamos, el lugar común podríamos hablar de que unos creen que hubo un golpe de Estado en Bolivia y otros creen que ha habido un fraude y de pronto de esas retóricas polarizadas es que no se ha podido salir y son estas mismas que se utilizan para, digamos, abonar en la conflictividad y se usan también para atacar al gobierno, por supuesto. Este año hemos también tenido temas internacionales. Este año ha sido un año tremendamente importante también para los vecinos. Ha habido un referéndum constituyente, elecciones presidenciales, en Brasil, en Colombia, etcétera, de lo que vamos a hablar más adelante y donde también Desacuerdo ha hecho una cobertura prácticamente propia. Así que este es un anuario, va a ser un programa bien interesante y le pido que esta noche, que es una noche especial, que se quede con nosotros. Volvemos a Desacuerdo, comenzamos este anuario. Desde que nuestro programa ha nacido hemos empezado a hablar del tema político que a nosotros nos parece el más preocupante y definitivamente el más importante y que marca la forma, el modo de hacer política en Bolivia, que es la polarización. Nuestro primer programa ha analizado la polarización y hemos tenido una conversación con analistas muy importantes, Jorge Richter, Manuel Suárez y Carlos Saavedra, que nos han dado un panorama bien interesante de cómo estaba
la oposición, cómo se estaba conformando en ese momento la oposición y cómo la polarización se adueñaba de la política nacional. Veamos eso. Hay que recordar una cosa, en 2019 ganó el MAS con gran distancia. Evo Morales ganó esa elección. Lo que pasa es que parece que no ganó. Se ha instalado en el imaginario que no ganó, pero ganó con gran distancia. Y esa constante, esa es una constante desde el inicio. Entonces tienes una oposición desafiada por la realidad, desafiada por la sociedad, que desde el 2005 creo que no ha podido responder a esas expectativas, o por lo menos a esto. Una frase para la oposición. A ver, ¿qué les dirías? Hay una Bolivia diversa que es absolutamente necesario comprender porque el proceso de plurinacionalidad es irreversible. Carlos. Hay que pensar Bolivia una y otra vez. La élite política cruceña, da igual de quién se trate, creo que no da la talla para esas. Por ejemplo, la derecha no entiende la migración, cuando la migración es un tema esencial en la construcción capitalista popular. Por favor, es un tema esencial en la construcción histórica de la Santa Cruz exitosa. Uno de los temas más importantes que ha sucedido este año y que lo tratamos en desacuerdo fue la sentencia que tiene Yanine Áñez de 10 años de condena por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Así se llama exactamente por lo que ha sido sentenciada. Y lo hemos tratado en su momento en desacuerdo. Veamos la parte más importante de ese programa. Porque son realmente fundamentales estos artículos que son los que incumplió la señora Áñez. Son 9 artículos, pero voy a leer los más importantes, ¿sí? El artículo 161 de la Constitución. Las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. En el numeral 2 dice, recibir el juramento de la presidenta o presidente del Estado y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Y ese mismo artículo 161 dice, admitir o negar la renuncia de la presidenta o presidente. Este es el primer artículo que la señora incumple, porque no consideró las renuncias de Evo y Álvaro, y tampoco la Asamblea le tomó juramento a ella. Por eso yo me remito a estos ejemplos últimos de Carlos Mesa. Hemos visto imágenes de la transición a Carlos Mesa. ¿Quién le pone la medalla presidencial a Carlos Mesa? Se la pone Ormando Bacadíes, que era el presidente del Senado. ¿Y dónde se la pone? Se la pone en la Asamblea, en un hemiciclo lleno de asambleístas. Los extremos siguen manteniendo y siguen alimentándose de esa narrativa dura, pero su capacidad de movilización al ser extremos es cada vez menor, se va relativizando. Claramente, si sucede algún acontecimiento, otra vez podrán tener picos importantes de movilización. Pero creo que el escenario que estamos viviendo ahora, yo no veo, digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo que pueda haber otra vez una gran movilización de la población o un gran interés de la población en tomar partido por uno de estos, por el golpe o por el fraude, digamos, ¿no? Creo que eso va quedando muy reducido a grupos muy, muy pequeños con un interés marcadamente político, que la vida política de sus agrupaciones, de sus organizaciones pasa por sostener eso, pero el interés de la población mayoritariamente creo que está en otro. Hace un rato decías, han condenado a Yanine Áñez y uno de sus ministros importantes, hoy alcalde de La Paz, al día siguiente estaba bailando en la fiesta. La lección, nadie se puede autoproclamar. La lección es, los conflictos políticos hay que buscarlos en solución a través de la legalidad, a pesar de las diferencias, siempre a través de la legalidad. Y como decía Bismarck, es una oportunidad para que Bolivia se mire profundamente y empiece a analizar por dónde podemos acercarnos, por dónde debemos aprender a respetarnos, porque está claro que entre el bloque popular y el bloque conservador hay muy pocas coincidencias. En 2022 se produjeron una serie de crímenes. Lamentablemente, la mayor cantidad de víctimas de estos crímenes han sido mujeres. Este año, el año anterior, y ojalá que no sea así, pero probablemente sea la misma estadística el año que viene. Sin embargo, el caso de violencia que más ha tenido repercusión en los medios de comunicación ha sido la muerte de estos 3 policías ejecutados en Porongo. Se acusa a Misael Nayar de ser el autor intelectual de estos hechos. Veamos qué pasó, que hasta la fecha el caso no termina de cerrarse y no tener una solución. Un poco estos personajes como Nayar se sienten o se saben impunes, ¿no? ¿Cómo se explica que se animen a ejecutar a 2 policías? Y aquí, Susana, no es casual que estos policías justamente sean suboficiales y no sean jefes, y a alguien del GACIP, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le manda el narco en este caso, o las organizaciones criminales, o estas personas que además tienen guardaespaldas colombianas, están altamente armadas? Justamente esa es una pregunta que toda la gente se hace, ¿no? ¿Cómo es que un chico, un joven, está supuestamente resguardado con presuntos sicarios colombianos, ¿no es cierto? Tiene propiedades valuadas en millones
millones de dólares, ostenta autos, motos, dinero, departamentos, es decir, toda una serie de cosas, digamos, que te convertirían en alguien que mínimamente llama la atención. Ahí juega un rol la ASFI, la UIF. Nosotros cuando vamos a depositar plata, creo que hasta por más de 1.000 bolivianos nos preguntan el origen de este dinero. Hay gente que tiene que hacer reportes mensuales sobre sus bienes y vemos que no hay un trabajo de identificación de estas ganancias que tiene este señor, como este señor Nayar, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene la ASFI y la UIF en la lucha contra el narcotráfico y cómo le están luchando, digamos, ¿no? Por eso digo que es una crisis de todas las instancias, no es solo la Felkene, ¿no? La Felkene creo que es la más debilitada. Hay tantos casos en estos últimos meses, desde el caso Narcoaudios, donde toda una patrulla ha sido replegada, el boteo de los 800 kilos de droga, donde 8 efectivos han ido a la cárcel, la destitución de un jefe departamental de Santa Cruz de la Felkene por ordenar que un camión con precursores químicos no estén registrados y que no registrados, perdón, y siga su curso. Hay el caso de la reina del microtráfico, donde audios involucran a policías de Felkene en la provisión de la sustancia, y obviamente este que ha tenido mayor connotación porque han habido policías muertos. Tenemos que asegurar tener un régimen disciplinario que funcione en la policía. La reforma de contenidos en lo académico puede llevar su tiempo, va a llevar su tiempo. La nueva carrera policial también va a llevar su tiempo. Hemos empezado por un lugar por donde no deberíamos empezar en eso, ¿no? Empezamos por los generales en lugar de empezar por la estructura de base. Va a llevar también su tiempo la carrera policial. En este caso, en el momento de actual crisis, y creo que el coronel Ponce o el general Ponce lo ha planteado, ¿no?, en su discurso, decía, hay que fortalecer el régimen disciplinario. Pero ese régimen disciplinario no puede ser único y exclusivamente de la policía. Tiene que tener una mirada civil, tiene que ser fiscalizado y tiene que ser controlado por actores civiles de otros niveles. Yo creo que hay que priorizar la solución de la crisis estatal, porque yo creo que estamos en una crisis estatal, más allá de que no sea una crisis mediática. Hay una crisis estatal por la relación con el narcotráfico y se está queriendo apuntar a salvar la crisis institucional de la policía por encima de la crisis estatal. Y esa crisis institucional tiene repercusiones políticas, por eso es que se apunta a la crisis institucional de la policía. Yo de nuevo repito, debe verse de una forma mucho más amplia, mucho más general, porque este tema, sobre todo el narcotráfico, no se va a solucionar mientras la relación Estado-narcotráfico no sea resuelta. El presidente Luis Arce ha dado dos mensajes muy importantes. El primero, ha pedido una reforma estructural, por lo cual le tomamos la palabra. Ahí la responsabilidad queda para quienes están llamados por ley para hacer eso, y necesita también un apoyo de la sociedad para hacerlo. Ese es un reto que tienen que enfrentar y tiene que ser tomado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y segundo, ha llamado a reestructurar la Felkene. Lo que yo sugeriría ahí, que no solo sea la Felkene, y ahí sí coincido con Efraín, son varias instituciones que hacen la lucha contra el narcotráfico, DIRCABI, la DGAC, la misma UIF, una pena que se haya tenido que abrogar la ley que fortalecía los mecanismos de control, pero son diferentes instancias que creo que hay que un poco reforzar sus controles, su trabajo, para que las instituciones o la institucionalidad que hoy en día se está viendo débil en la lucha contra el narcotráfico, así como está pidiendo una reestructura para la Felkene, lo ha pedido el presidente, que también se haga con estas instituciones. Como lo dije en la introducción, la economía boliviana fue bastante bien este año. Hemos hablado con el ministro Marcelo Montenegro, hemos tenido una entrevista con él, que da cuenta de varios temas. Por ejemplo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso ha desencadenado en un porcentaje inflacionario muy importante para el resto de los países de la región. Sin embargo, Bolivia estuvo protegida de alguna manera de esos procesos inflacionarios. Por otro lado, también el tema de las exportaciones. Fue un año importante en cuanto a exportaciones, aunque todavía tenemos dudas en cuanto a temas de la importación, por ejemplo, de la gasolina y cuánto eso representa en nuestra economía. De esas cosas hemos hablado con el ministro Marcelo Montenegro. Lo miremos. Decirle a toda la población de que en un ambiente de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial, donde la inflación a nivel internacional trepa a escalada fuerte, las monedas se devalúan, hay incertidumbre sobre el empleo, la producción. En Bolivia tenemos un ambiente de estabilidad económica donde crece
la actividad económica, la producción, el empleo, el ingreso, está aumentando los depósitos en el sistema bancario, también el crédito sigue teniendo mayor dinamicidad. Estamos viendo que la tributación está aumentando, la inversión pública también lo hace, los programas del gobierno están teniendo los efectos deseados porque está mejorando el empleo. Gente que debemos ponderar como deseable para todos porque le genera bienestar, ha caído la pobreza y la desigualdad, y esos son los resultados de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, en contraste de lo que está sucediendo en el mundo. Esto no es maquillaje, no estamos construyendo cifras maquilladas para que la gente piense que estamos mejor que el mundo. Evidentemente se ve en la realidad que estamos con estabilidad, y eso lo sabe el boliviano, que se ha precautelado el bolsillo y que no se está afectando en ninguna manera con medidas abruptas, con devaluaciones o paquetazos al pueblo boliviano. Por lo tanto, este es un gobierno del pueblo que va siempre a mirar el bienestar de todos y todas las bolivianos. Mucha conflictividad este año, muchísima conflictividad. Lo hemos tratado en diversos programas. La vieja conflictividad social, la característica de la sociedad boliviana. Hemos hablado de ello y visto en varios programas. Es que son sectores, creo, que tienen muy poca vocación a generar negociación política. Entonces, como tienen muy poco espíritu de negociar en términos políticos, porque todas las señales hasta ahora han sido del gobierno fue, después del cabildo, bueno, reunámonos el 11 de octubre. La respuesta de ahí, del Comité Interinstitucional, fue no el 11, el 6 de octubre, pero además en Santa Cruz y además con organismos internacionales. La respuesta del gobierno fue, bueno, vamos a reunirnos en Santa Cruz el 11 de octubre y con organismos internacionales. La respuesta del comité fue, no, ahora queremos que se abrogue un decreto supremo. Entonces, no hay vocación para la negociación política. Y si no hay vocación, y luego, además de remate, se lanza esta señal de cuidado que haya algo más que violencia en Santa Cruz, un resultado mucho más trágico. Entonces, claro, creo que el escenario está más o menos organizándose, si quieres, la escenografía se está más o menos organizando en ese sentido de parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para, como no han podido generar aliados por fuera de su departamento, pues intentar forzar una última carta, que es la carta de la violencia, ¿no? La oposición dura en Santa Cruz, la oposición camachista, digamos, dura en Bolivia, porque es la única en Bolivia, ha reducido su ámbito de lo nacional a lo regional. La otra oposición, testimonial, yo la llamo así, oposición de micrófono, la oposición de comunidad ciudadana, que no tiene una opción real de movilización, yo creo, en ningún lugar del país. Y la tercera, el tercer segmento de la oposición, que es la oposición regional, sobre todo de autoridades regionales, que no tienen ningún interés en pelearse con el gobierno en los hechos, así lo digan. Bueno, la prueba más palpable está en la posición de Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Pero en general, aunque no lo digan, yo creo que es así. Pero además que no creo que encuentren el aliciente para unirse a un proyecto como el de Creemos, que reitero, no es nacional. Finalmente, solo para acabar muy rapidito, el problema de que Camacho tiene, y el discurso político duro en Santa Cruz, tienen por primera vez un contendiente regional fuerte, que es Johnny Fernández, con el desafío que está haciendo, digamos, al predominio del discurso cruceñista clásico. Entonces yo me quedaría con diferenciar ese tipo de movilizaciones que contienen un orden transformador de la realidad con otro tipo de movilizaciones en las calles, que son las más en nuestro país, que, como yo decía antes, tienen un carácter más reivindicativo. Y está bien, o sea, por supuesto que si hay derechos que no están atendidos, está muy bien salir a la calle y reclamarlos, pero hay que diferenciarlas, ¿no?, para poder trabajar más en los aspectos estructurales. Yo pensaría, Susana, que la democracia en las calles, la política en las calles es algo que ya se ha dicho acá, no es nuevo, pero creo que tiene nuevas características en este nuevo tiempo. Yo pensaría que desde el año 2016, cuando ocurrió todo lo del referéndum para una nueva postulación del señor Morales, Santa Cruz se dio cuenta de esto, algo que el occidente se había dado cuenta hace más décadas,
y empezó a hacer movilizaciones en las calles utilizando las redes y utilizando la creatividad, pero entendiendo que tienen que estar en la calle porque es una cuestión territorial. Y eso ha tenido como muchos episodios que han terminado teniendo los resultados que hemos conocido el 2019. Es decir, el país ha terminado de entender eso, que lo tenemos que aceptar como bolivianos. Pero creo que sí tiene nuevas características cómo se moviliza la gente en las calles, porque nuestros perfiles de cultura democrática actualmente son distintos. Somos desconfiados. A mayor nivel de desconfianza con las instituciones, con los medios, con las redes, lo que decía Marcelo, no creemos lo que consumimos, pero eso no quiere decir que lo que consumimos no nos esté cambiando las perspectivas y lo que decía, los sentidos de las cosas. Entonces creo que la democracia de las calles al día de hoy es como un consenso político, saber que esa es la forma de obtener poder en Bolivia. Lo decíamos también en la introducción, el principal conflicto de este año sin duda alguna ha sido los 36 días de paro en Santa Cruz en torno a la fecha del censo. Ese ha sido un tema al que Desacuerdo prácticamente le ha dedicado la mayor cantidad de programas sobre un mismo tema que ha realizado. De hecho, hemos realizado 6 programas sobre el tema del conflicto en Santa Cruz, que lo hemos intentado leer desde diversas entradas, diversos puntos de vista. Miremos los extractos más importantes de ese que definitivamente ha sido el conflicto más importante del año en el país. El censo, va a sonar medio romántico, pero es un ejercicio que es realmente un arte, en el sentido de equilibrar estas dos dimensiones de las que yo les hablaba al principio, ¿no? Si lo técnico se impone y se olvida de lo simbólico, de lo político, se vuelve en un ejercicio sin mucho sentido para la gente que se va a beneficiar, ¿no? Si la sociedad no puede pedirle al Estado, por favor, mírame y contame y veme de esta forma, no se va a ver reflejado eso en las cifras oficiales, no sirve de mucho. Y lo mismo pasa al revés. Si lo político anula y destruye lo técnico, vamos a terminar midiendo pasiones, ideas y sentimientos y no los datos duros que necesitamos medir. Aunque parezca una excusa, parezca medio absurdo, hay detalles técnicos en los censos que sí son bien importantes. Como decía Manfredo hace un rato, que él decía que no era técnico, pero un poco sí es la lluvia. Cuando llueve, hacer un censo en Bolivia, no sé cómo será en Suiza, pero hay lugares a los que no puedes llegar. Y si no puedes censar a alguien, entonces no estás haciendo un censo. Esa bolsa de dinero que actualmente está recibiendo el Estado, que se está distribuyendo con los criterios del 2016, ¿ya? Es totalmente irreal. Entonces, ¿quién tiene el monopolio de la inversión en este momento? El nivel central, porque es el que recibe el recurso. Y yo creo que el problema puede estar pasando de que el nivel central le cuesta pues soltar recursos para trabajar, para hacer de que las políticas públicas nazcan donde deben nacer, es en el nivel local. Ahí Manfredo, quédate por favor, porque creo que has apuntado algo que corresponde que le preguntemos al viceministro. ¿Es posible darle más recursos a Santa Cruz? Está demandando recursos por las razones que ha explicado nuestro invitado en Santa Cruz, Manfredo Bravo, pero también últimamente hemos visto que se ha apuntado desde la alcaldía, pero también desde la gobernación, que no hay obras porque no hay censo. Entonces, para, hacer este ajuste que demandan desde Santa Cruz, ¿es posible que el gobierno le pueda dar más recursos a Santa Cruz? A ver, respecto al primer punto, actualmente el marco normativo no establece que se pueda realizar una distribución de recursos a través de proyecciones, y eso es muy importante porque en el momento de realizar una proyección, bueno, las proyecciones de población que realiza el INE es un modelo probabilístico que tiene un margen de error, ¿no? El margen de error está asociado a la información que lastimosamente los sedes departamentales no brindan de manera adecuada al Instituto Nacional de Estadística. ¿En qué variables? Mortandad y mortalidad, ¿no? Por lo tanto, esa información, las proyecciones, no puede utilizarse para realizar ese tipo de análisis de distribución. Referente al tema de los recursos, y bien que se lo menciona, ya la ministra de la Presidencia ha sido bastante clara. Es lamentable que Santa Cruz, considerando todos los aspectos que ha mencionado nuestro invitado en Santa Cruz, de las necesidades de ejecución de proyectos, la ejecución de Santa Cruz, su ejecución de inversión es del 9%, ¿no? De todo el país,
tiene la peor ejecución, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar y eso también es uno de los temas que se debería interpelar al gobernador, porque realmente es lamentable utilizar a las instituciones cruceñas, ¿no?, para realizar un proceso de desestabilización política que se está encarando desde Santa Cruz. Santa Cruz no necesita del censo, Susana, por una razón muy simple. El proceso de desarrollo económico, la generación de excedente simbólico y económico, el desarrollo de potencialidades, está dado por una dinámica que no responde a una política pública, responde a una decisión de naturaleza económica de oportunidades. En el mundo moderno, un solo problema en ningún país que se haya generado por un censo no existe. Esa es una estupidez. Hemos estado en una estupidez. Yo digo que es paradójico que un territorio como el cruceño, que se reivindica como de autorrealización, nosotros nos hemos creado, la principal lucha es por una lógica rentista, porque ahorita lo único que están pidiendo es un poco más de presupuesto del gobierno central. Entonces es como contradictorio también a esa identidad de autonomía y de autocreación que ellos nos están queriendo vender al resto del país. Yo creo que hay que ir derrumbando los mitos que hacen que los líderes cruceños se adueñen de las decisiones del pueblo, ¿no? Santa Cruz, al ser el motor económico, no quiere decir que pueda amenazar al resto del país para doblegarse y alinearse a su agenda política. Y termino con esto. Fernando Camacho no es mi macho, ni mi amor, ni mi gobernador. Otra Santa Cruz es posible. Yo no paro porque todo esto es patriarcado. ¿En qué se origina este sentimiento? ¿Cómo se articula? ¿Cómo está estructurado como discurso y como afectos también que discurren en la sociedad para recién responder cómo se desactiva, ¿no? Y la primera cuestión hay que dar cuenta. El discurso de la cruceñidad que tiene a su antagonista como el masista surge específicamente en el momento en el que se produce una disociación entre el poder económico y el poder político de la mano del MAS y el movimiento indígena popular, ¿no? Ahí es cuando surge. Se exacerba en los últimos años por un fenómeno vinculado a la movilidad social, a la modernización económica y a la migración interna, ¿no? Lo que hace es empezar a amenazar la estructura de poder local dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Entonces, para eso necesitas reactualizar el dispositivo de la cruceñidad, que no es más que un dispositivo de control poblacional y territorial, que lo que hace es que produce al menos tres fenómenos. El primero es transmutar los problemas sociales, étnicos y de clase como un problema entre región y Estado y entre gobernantes y gobernados, ¿no? Hay una transmutación ideológica muy importante ahí. La segunda cuestión es que construye una comunidad imaginada, diríamos, a lo Anderson, que empieza a pensar a lo cruceño como una identidad homogénea, uniforme, que es demarcada y delimitada desde arriba, ¿no? Y que sobre todo tiene un perfil social muy vinculado a las élites con unas características propietarias, blanco-mestizas, empresariales, etc., ¿no? Pero hay una comunidad imaginada que hace que esas fronteras se diluyan. Y la tercera es que construye un enemigo interno tiene un enemigo externo y interno ahora también, que está profundamente asociado al centralismo, al masismo y al ocolla, ¿no? Entonces, lo que va a tratar de hacer este dispositivo de la cruceñidad es restituir el control político y territorial dentro del departamento. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo se desactiva, yo creo que hay que primero empezar de alguna forma a deconstruir qué es esto de la cruceñidad y qué es esto del modelo político, económico y social cruceño, ¿no? ¿De qué trata? Porque nos los venden así como un paquete, pero cuando empezamos a desilvanar, ¿cuál es el proyecto económico del modelo cruceño, ¿no? Es un proyecto empresarial neoliberal. ¿Cuál es el proyecto social del modelo cruceño? Es un proyecto en el que gobiernen las clases, las etnias blanco-mestizas, ¿no? ¿Cuál es el proyecto cultural y político del modelo cruceño? Es un proyecto liberal con un perfil republicano, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que descubrimos es que es el proyecto neoliberal revestido de un discurso regional, ¿no? Y para desactivar esto, yo creo que esto es fundamental, es necesario empezar a pensar
que esto se desactiva disputando el propio sentido de la cruceñidad, es decir, desde adentro, que la cruceñidad deje de estar anclada en estos segmentos dominantes y en esta falsa antinomia entre región y Estado o entre Santa Cruz y Bolivia, y en realidad empecemos a pensar a la región, a la identidad regional como una identidad cruceña que va de la mano con la identidad boliviana y que al mismo tiempo puede ser profundamente popular. No solo analizamos el paro cruceño mientras sucedía, también vimos cuáles eran las causas históricas de este conflicto y, por supuesto, las consecuencias políticas a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Pensemos en función país. Hay que pensar en el país, hay que pensar en Bolivia, en la unidad del país. Quienes hablan, por ejemplo, nací en Santa Cruz, vivo 15 años en La Paz, una hija es cruceña, la otra paseña, y es así Bolivia. Bolivia es plurinacional, Bolivia es absolutamente diversa. Tenemos que pensar sobre todo en lo que el país en su conjunto quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que poner a pensar. ¿Hay demandas legítimas cruceñas? Sí, pero también hay que ponerse a pensar de que en Bolivia hay mucha situación de que hay personas que no conocen lo que es el modelo cruceño, la identidad cruceña, ni nada por el estilo. Y rumbo a las siguientes elecciones 2025, Santa Cruz está en una oportunidad histórica de poder conseguir algo si es que empieza a trabajar. Y como dato, Santa Cruz tuvo 3 presidentes. Claro, José Miguel de Velasco 4 veces, van a ser 2 veces, sí, el dictador y el demócrata, y obviamente también hay que olvidarnos de Germán Bush, 3 presidentes. Esos 3 presidentes, ninguno nació en la capital cruceña. Todavía la capital cruceña, donde hay más de 1 millón de habitantes, no tiene el honor de tener un presidente, así que ese es un dato y pensemos en función país. Bueno, yo cuando hablo del modelo económico cruceño, solo pido a los cruceños que están mirando este programa que se acuerden que el año 87 al año 2005 teníamos una empresa cruceña, llevada adelante por cruceños, de la empresa privada que distribuía el gas domiciliario. En una década apenas hicieron 2.000 conexiones, 3.000 que había dejado yacimiento y 2.000 que hicieron ellos. Y el modelo estatista, centralista, antinacional, en 10 años puso 1 millón de conexiones. Hoy 2 de cada 3 cruceños en la ciudad tienen gas domiciliario gracias al Estado centralista, entre comillas, ineficiente. Y el modelo cruceño, su empresa estrella Sergas, no ha tenido más que 2.000 personas en la misma cantidad de tiendas. Eso es lo que hay que ver en términos concretos. En relación al modelo económico cruceño, bueno, yo tengo mis dudas de la existencia real de un modelo propio. No se podría entender la situación económica en Santa Cruz sin entender las transferencias del Estado hacia los niveles subnacionales, llámese antes prefecturas, ahora gobernaciones, municipios, etc. La inversión pública hecha por el propio Estado nacional. Y no estoy hablando solamente del gobierno del MAS, aunque en el gobierno del MAS, lo mostraremos con cifras luego, es cuando mejor le ha ido a Santa Cruz en términos de inversión pública. No le había ido a Santa Cruz tan bien desde hacía muchas décadas en términos de inversión pública desde el Estado Nacional en Santa Cruz. Pero también hubo un banco agrícola, también hubieron iniciativas que respaldó el Estado Nacional con cooperación internacional en algún caso, que dio lugar a los principales, digamos, núcleos de revolución productiva en Santa Cruz, los ingenios azucareros, la hilandería Santa Cruz. Gran parte de esas iniciativas no surgieron por sí mismas o por una inversión transnacional, sino por una inversión del Estado boliviano en Santa Cruz. Las propuestas de federalismo, separatismo, sin lugar a dudas, se configuran en torno a un escenario de búsqueda de poder y un segundo escenario de la querella del excedente, ¿no? Ese excedente que hoy se redistribuye mediante, entre comillas, un modelo federal que tendría más bien mayor acceso al poder, podría distribuirse más bien a los negocios y las élites empresariales. Creo que hay que entender el reclamo federal como hay que entender todo en Bolivia, perdón, vengo de afuera, que son negociaciones, son procesos de resistencia, mostrar fuerza, negociar, etc. Lo mismo pasó en el 2008-2009, cuando el movimiento autonomista era muy fuerte en Santa Cruz y después se logra hacer una negociación, un pacto que implicaba también que no sean retroactiva la ley SAF, ¿no? la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, perdón, sobre la cuestión de la tierra. En ese momento se quedan tranquilos y queda una masa
que estaba demandando autonomía colgada ahí. Y me parece que esa es la masa que se está recuperando ahora. O sea, del proyecto autonomista, la parte popular del proyecto autonomista que se recupera en esta idea de federalismo. Entonces creo que es una forma de negociar. Además de la coyuntura nacional, también tocamos temas estructurales, no solamente para nuestro país, para Bolivia, sino también temas estructurales para el mundo. Para el tema estructural del país analizamos los procesos, el proceso aún inconcluso de nuestra construcción de nación. Ha sido un programa tremendamente interesante del que vamos a ver extractos, pero también hemos visto la situación de los derechos humanos y el controvertido rol, ¿no?, que tienen los medios de comunicación, no solamente en Bolivia, lo hemos analizado con Pablo Iglesias, el controvertido rol que tienen los medios de comunicación en el mundo. Había un tuit de Gerardo TC, que es un analista de medios muy inteligente que escribe en contexto, que hablaba de una serie de pasos que pueden conducir a un atentado terrorista como el que hemos visto en Argentina, el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decía, lo primero es inundar las redes de odio, y que algunos medios de comunicación se hagan eco de esa dinámica de odio. Lo siguiente es deshumanizar al adversario político. Después de eso, criminalizarle, y a partir de ahí ya solamente es cuestión de tiempo que aparezca un loco solitario que lleve a cabo una barbaridad. Y después de eso, negarlo. Decir que todo es un montaje por parte de las víctimas precisamente para victimizarse. Ese mecanismo de deshumanización del adversario, de campaña permanente para conseguir que un porcentaje muy amplio de la población odien a determinadas figuras políticas, eso lo hemos visto con Evo Morales en Bolivia, lo hemos visto con Jean-Luc Mélenchon, que aparecía ahora en las pantallas de los espectadores de desacuerdo, con Jean-Luc Mélenchon, con Cristina Fernández, con Lula, conmigo. Es un modus operandi enormemente eficaz porque consigue que un porcentaje notable de la población te odie y no saben muy bien por qué. Y todo eso se puede sostener básicamente en mentiras, o que cada vez que aparece una foto tuya seleccionen la foto en la que sales con peor cara y más enfadado, o que los cortes en televisión de tus intervenciones sean siempre cortes descontextualizados, que sirvan para trazar o dar una imagen distinta a la que correspondería con lo que realmente has dicho. Ese modus operandi es internacional, y por eso la izquierda, si no tiene poder mediático, tendrá enormemente difícil poder competir. Mandan mucho más un periodista con 2 millones de seguidores cada noche que el jefe de un partido. Al mismo tiempo, hay un fenómeno global que se llama trumpismo. De alguna manera, Trump inaugura algo que ya se había inventado en un canal muy importante de los Estados Unidos, que es la Fox, que es la normalización de la mentira, que ellos definen como los hechos alternativos. Los hechos no son alternativos, los hechos son los que son. La cosa es que esos hechos se pueden interpretar con valores de derechas o con valores de izquierdas. Pero la Fox inaugura la legitimación de la mentira como dispositivo mediático. Es decir, los hechos alternativos, unos hechos diferentes a la realidad, en la medida en que transformen la realidad, en la medida en que la mentira transforme la realidad, la mentira es legítima en política. Y esto es un fenómeno que se produce en los últimos años, que hoy se podría conocer como fake news, y que hemos visto que es un mecanismo político que se ha hecho hegemónico en la derecha. En cualquier país de América Latina o de España, la derecha hace política básicamente mintiendo. Cada semana tenemos un trending topic y una campaña en redes en las que la derecha funciona y trata de generar imaginarios sociales a partir de mentiras. Y da igual que haya agencias de verificación que verifiquen que eso es una mentira. La mentira tiene un poder ideológico enorme. Eso lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el golpe de Estado en Bolivia y en las campañas de la derecha, lo hemos visto en las campañas del odio contra Cristina Fernández de Kirchner, lo hemos visto en el plebiscito constitucional en Chile, donde las fake news han sido una constante y donde los portavoces del apruebo tenían que dedicarse prácticamente en todas sus apariciones televisivas a tratar de desmentir bulos. Lo vemos en España cada semana, y digamos que esto es un fenómeno global en el que la derecha mediática ha normalizado la mentira como herramienta política. El problema es que esto es una deslegitimación absoluta de la democracia. Esto es una enmienda a la totalidad de la democracia. Si es legítimo mentir, no se puede hablar de la más mínima calidad democrática.
Si los medios de comunicación no solamente están dominados por la derecha, sino que normalizan la mentira, hablar de democracia es una contradicción. Para entender lo que es hoy en día la nación boliviana, hay que entender la historia de lo que es el bloque popular indígena en el poder. Y en su trayectoria, en su historia, vamos a entender la disputa actual por el sentido de la nación boliviana y su arista en un porvenir inmediato. Muchas gracias. Yo diría que la construcción de la nación en Bolivia no se puede dar, no se puede producir si no están presentes las clases populares, las clases subalternas y los movimientos indígenas y campesinos. Eu vejo Bolívia hoje generando certo exemplo de como responder de maneira célere a uma situação de grave violação dos direitos humanos. Sabe que em Nicarágua, em 2018, hasta hoje, as vítimas estão buscando algum tipo de resposta institucional. A institucionalidade está promovendo juízos contra as vítimas, mas não há perseguido nenhum tipo, os violadores ou os comandantes, autores materiais das repressões. Há países onde há gente detenida por consciência, hasta hoje, sem sentimento de justiça. Países que passaram as ditaduras durante os 70 lutam 30, 40 anos depois para generar responsabilidade aos autores de graves violações. Brasil, passaram quase 50 anos da instalação da ditadura, nenhum perpetrador o dictador foi levado às cárceles. Então, é muito impressionante de uma perspectiva positiva que um país ha generado uma resposta célere. É um novo padrão de resposta que espero que seja referenciado em todos os países da região, de organizar sua institucionalidade de justiça para pôr as vítimas no centro, revisar estes temas e mobilizar seu sistema de justiça para respondê-lo. Há problemas no sistema de justiça? Há, que são típicos desses problemas estruturais que referíamos antes. Pero estes problemas estruturais não podem descaracterizar nenhum tipo de resposta atual. São temas que têm que ser objeto de reformas estruturais mais amplas. Então, eu creio que desde aí é um desafio que está posto. Eu creio que todavia há deudas importantes com as vítimas de 2019 e que há que atender-se-los nesse sentido. Se a sociedade lograr superar esse momento a partir da centralidade das vítimas, eu creio que Bolívia poderá construir sua institucionalidade democrática hacia o futuro com muito mais fortaleza e com muito mais capacidade de não repetição. Desacuerdo es uno de los pocos programas de televisión bolivianos que hace una cobertura propia de los temas internacionales. Hicimos seguimiento a las elecciones de Brasil, al intento de magnicidio de Cristina, también al juzgamiento, a este fallo en contra de Cristina, al plebiscito constitucional chileno que terminó dando el no a la Constitución. También presentamos un panorama global sobre el giro a la izquierda de la región, de América Latina, y las características nuevas que este giro tiene unas características particulares, ¿no? Hemos hecho una comparación con ese giro a la izquierda del famoso socialismo del siglo XXI y hemos comparado con lo que está pasando ahora. Veamos eso. No acaban de conformar a una unidad que eche raíces suficientes como para forzar un giro a la derecha o una competencia. Y me parece que en ese sentido están ideológicamente debilitados. A diferencia de lo que fue la derecha de los 80s, que venía con todo, en este momento, por supuesto, están rabiosos, tienen sus colchones de votación, pero no acaba de engendrarse un proyecto distinto, que creo que es una de las ventajas que en este momento tiene la izquierda y que podría favorecer un giro constante a la izquierda. Porque ¿cuál es el correlato de esta imposibilidad de la derecha de retener el poder, los estados y hacer buenos gobiernos? Y es que pueda pasarle lo mismo a la izquierda. Está en una situación donde no se acaban de concretar los cambios, no se avanza en las direcciones prometidas electoralmente y en la próxima elección otra vez se cede la iniciativa política a este tipo de liderazgos como los de Hernández, como los de Bukele, como los de José Antonio Cast en el caso chileno. La Constitución de Pinochet ha muerto, murió hace ya en el plebiscito de entrada, así se llama, el plebiscito que hubo en noviembre de 2 años atrás, en el cual se planteó la disyuntiva de si queríamos cambiar la Constitución o queríamos mantener la Constitución. Ahí el 80% de la población decidió y votó por cambiar la Constitución. De ahí vino la Convención Constitucional y llegamos al proceso en que estamos ahora. Pero hay un consenso, hay un sentido común hoy en Chile,
tanto en la derecha democrática como en la centroizquierda y en la izquierda democrática, de que esa constitución murió ese día. Murió el día en que el 80% de la población chilena votó contra eso. Todo lo demás fue un proceso que culmina hoy con este plebiscito, pero que no termina. Porque incluso quienes respaldan y ganaron esta elección y dijeron el rechazo a la Constitución, han planteado que debe haber un nuevo proceso político que lleve a una nueva Constitución. Tanto el apruebo como el rechazo, antes de la elección, plantearon que esta Constitución era insuficiente y que había que hacer modificaciones y que el proceso constituyente iba a continuar. Eso es lo que va a ocurrir, va a continuar, hubiera continuado si ganaba el apruebo, va a continuar ahora obviamente en otro escenario con esta contundente victoria del rechazo como en otras condiciones, pero claramente el gobierno y el Congreso están obligados a convocar a un nuevo proceso constituyente. Estos grandes medios han elegido esa manera de hacer periodismo por razones ideológicas, por razones políticas y también por razones de rating, que eso me parece que es importante señalar. La Nación Más, que ha asumido el rol más enfáticamente crítico de Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los canales más vistos precisamente por eso. O sea, hay una audiencia disponible a escuchar a estos opinadores o conductores de televisión y radiales que irradian unos niveles de viscerabilidad en contra de la expresidenta que está al borde de lo patológico. Y hay una parte muy importante de la sociedad, como decía recién, digamos el 30% que cree y se va a terminar convenciendo que esto es un montaje, ¿sí? De modo que hacia adelante, creo que lo que se habla es hacia adelante, o sea, casi no hay puntos de encuentro políticos entre gobierno y oposición. Sí que esto es paradójico, sí en términos de la economía. Muy silenciosamente el ministro de Economía del gobierno de los Fernández está llevando adelante un ajuste con recortes en la educación y con otro tipo de ajustes que en eso sí hay más consenso, ¿sí? de la oposición y el gobierno. Lo que sí no hay consenso es en relación a la política, y en este caso la idea de una especie de que está en los principales dirigentes de la oposición, principalmente los llamados halcones, que Cristina es responsable o debería terminar presa y debería recibir una sentencia mayor, y que esto es que la oposición no debe, por ejemplo, el viernes que fue este hecho, la marcha en la plaza, la oposición decidió no ir porque el presidente Fernández corresponsabilizó a la oposición de lo que había pasado. Lo que pasó el jueves fue gravísimo, o sea, la Argentina estuvo a un par de milímetros de explotar, o sea, lo que hubiese ocurrido en este país si se producía el asesinato de Cristina, a mí me resulta inimaginable. Estamos en la avenida Paulista, la principal avenida de la ciudad de San Pablo, donde Lula acabó de aparecer para hablar ante una multitud que se juntó espontáneamente para festejar, pero también para renovar, como decimos, la estrategia, renovar las fuerzas y mañana comenzar este nuevo ciclo de la campaña, este nuevo ciclo de disputa. Es un momento muy emocionante, la gente está muy emocionada en las calles. Lula se lo vio muy fuerte, muy feliz, haciendo chistes, se lo vio como de buen humor y animado. Y diciendo, a mí nunca me tocó ganar en una vuelta, nunca me fue fácil, siempre tuve que hacerlo en 2 vueltas y no va a ser esta la vez la que va a ser diferente, vamos a ganar y vamos hasta la victoria al final. Entonces esa es la perspectiva, esa es la energía que está circulando acá en San Pablo, con la gente sonriendo, con banderas, con fuerza, y estamos acá en el medio del ruido, en medio de la gente, nos vinimos a un rincón para poder hacer esta entrevista. La gente del Congreso es tan impreparada políticamente y tan poco capaz de actuar coordinadamente y planificadamente como el propio Castillo, ¿no? Diría yo que Castillo ha sido un rival a la altura de este Congreso, pensándolo por lo bajo, ¿no? Entonces, alguien que tenga un poco más de capacidad puede sostenerse, ¿no? Pero, insisto, el final es abierto, hay que ver todavía lo que pase en las próximas semanas. Esto no ha terminado, creo que ese es el mensaje que hay que... Gracias, Félix. Es un tema de campaña sistemática. Y juntando las dos cosas, los datos de Gabriela con tu pregunta, a lo que Cristina Fernández de Kirchner se refirió en sus palabras ante el tribunal, fue a la existencia de esa campaña sistemática. Por eso ella se refiere en segunda persona a Héctor Manieto, que es uno de los dueños del diario Clarín, y le dice directamente: señor Manieto, yo no voy a ser su mascota, yo no voy a ser candidata en el 2023,
yo no voy, estoy repitiéndolo casi textualmente, yo no voy a ser candidato en el 2023, yo no voy a tener fueros, si quiere, mande a buscarme en ese momento. Aclaro, para quienes nos están siguiendo en América Latina, que en octubre del 2023 habrá elecciones presidenciales y el 10 de diciembre del año que viene habrá un traspaso de gobierno a la fórmula que haya ganado esas elecciones presidenciales. Y agrego otra cosa, en mi experiencia, que es una experiencia informativa, yo la conozco a Cristina Fernández de Kirchner desde que llegó de legisladora a la ciudad de Buenos Aires en 1997, es decir, son unos cuantos años, nunca varió sus declaraciones públicas. Quiere decir, ¿en qué sentido lo digo? Sí cambió de opinión. Lo que digo es que mi experiencia hasta ahora, pero mi experiencia no es una percepción, esto es un dato. Hasta ahora, cuando dijo voy a hacer tal cosa o no voy a hacer tal cosa, lo cumplió. El diseño fue establecido para, digamos, formular lo que los juristas peruanos denominan un sistema híbrido. Es decir, el sistema político peruano no es ni parlamentarista ni presidencialista, ¿no?, en la cabeza de ellos, ¿no?, sino un sistema híbrido. Y por lo tanto, ¿no?, el diseño estaba dirigido a buscar, a obligar, comillas, ¿no?, a que Ejecutivo y Legislativo estén en permanente acuerdo, en permanente consenso, ¿no?, buscar el acuerdo y no buscar la imposición, ¿no?, de un poder sobre el otro. Obviamente esto te exige actores políticos de alta calidad, lo cual nunca tuvimos, ¿no? Y el gran problema que hemos tenido, ¿no?, durante las últimas décadas y fundamentalmente, ¿no?, en la situación actual, ¿no?, son políticos, como decía Félix, que simplemente no pueden ser políticos porque no tienen ni capacidades ni habilidades políticas, ¿no? Es decir, por más que buscáramos, ¿no?, la necesidad, y por más que hubieran tenido voluntad, ¿no?, tanto el Congreso como el Ejecutivo, de buscar acuerdos, no lo podían hacer porque no sabían hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo único que hacían era, digamos, lo que buenamente, seguramente, ¿no?, han podido darse, ¿no?, de algún tipo de habilidad, que era la confrontación. Bueno, donde todos terminan perdiendo. Y donde todos terminan perdiendo porque todos estaban débiles. Es decir, es el peor escenario que pueden buscar actores políticos de las características que tienen los partidos peruanos, es buscar confrontación, porque ninguno de ellos va a sobrevivir en confrontación. Podríamos haber logrado esta primera temporada de Desacuerdo, más de 35 programas. Definitivamente esto no se podría haber hecho sin la compañía de tremendos analistas de diferentes posiciones políticas que me han acompañado prácticamente durante todo este año. Quiero enumerarlos prácticamente a todos, quiero agradecerles a todos haberse dado el tiempo de no solamente contestarnos el teléfono, las llamadas, también venir al set y aportarnos con lo que saben, con ideas siempre que pueden no siempre estar en armonía con lo que yo misma pienso, y así que les agradezco a ellos en particular. Luego quiero, por supuesto, agradecer a usted que nos está mirando, que sin usted este programa no tendría ningún sentido de ser, sería un soliloquio que por supuesto no tiene ningún interés de ser. Así que quiero agradecerle a toda la gente que me ha seguido, a todos esos mensajes que hemos recibido, incluso aquellas críticas constructivas, de las que por supuesto hemos recogido con mucho cariño y con muchísima humildad cuestiones que seguramente vamos a mejorar el año 2023. Quiero, por supuesto, a todas las familias a las que me dan permiso de entrar a su casa, desearles una hermosa Navidad. Espero que este 25 de diciembre sea un momento no solamente de encuentro familiar, sino también de renovación de esperanzas. Aquellos que por supuesto no creen en la religión católica o no creen en la Navidad, espero que también hayan tenido un hermoso día
de encuentro con la familia y por supuesto, lo reitero, de renovación de esperanza. Se viene un 2023 cargado, lleno de complejidades propias de lo que ya nos han anunciado nuestros propios analistas que venía este 2023, pero no quiero dejar de decir que este país va a crecer en unidad, que es necesario que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena que necesitamos para despolarizar la sociedad que de pronto nos está impidiendo ese desarrollo que tanto necesitamos en el país. Así que le deseo de verdad muy buenas, muy lindas fiestas, un 23 lleno de todo lo que cada uno, de todas las cosas buenas que cada uno, que el corazón de cada uno desee. Nos quedamos mirando y agradeciendo quienes han sido nuestros invitados esta noche y a usted le deseo una feliz Navidad y muy buenas noches.